Norma Piña va detrás ahora de Hugo López-Gatell. Así lo da a conocer Genaro Bellamil a través de su cuenta de Twitter. El exfiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, ex abogado de Emilio Lozoya, vinculado a las peores prácticas policíacas de la era priista, es el abogado que pretende sancionar al doctor Hugo López-Gatell. Nos vamos con la publicación de Grupo Fórmula. De última hora van a investigar a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud de la 4T. Si nos vamos a la publicación que habla en torno a esta situación, señala que un juez federal solicitó al Ministerio Público investigar el desempeño de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud durante la pandemia por COVID-19, ya que se le señala de falta de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública, lo cual ocasionó la muerte, según, de miles de mexicanos. De acuerdo con el abogado Javier Coello Trejo, a través de un comunicado, este abogado anunció que las presuntas omisiones de Hugo López-Gatell causaron el deceso de Felipe del Carmen Jiménez Pérez debido a que nunca se decretó la utilización obligatoria del cubrebocas para evitar contagios ni se impusieron restricciones en los aeropuertos internacionales o puestos fronterizos. Detalla que hubo circunstancias en que no llevó a cabo el gobierno federal, como lo es el cierre de aeropuertos o bien el elegir a extranjeros que acudían al territorio mexicano contar con cierta inmunización, y también argumentar que nunca se solicitó el uso de cubrebocas a la ciudadanía en general. Esa es la publicación de Radio Fórmula, en el cual ponen en el ojo de la justicia a Hugo López-Gatell. Obvio, después de que se da a conocer esta resolución por parte de un juez federal, muchos medios, como en este caso vemos a José Cárdenas anunciando con bombo y platillo el hecho de que el Ministerio Público investigue a Hugo López-Gatell. También no se podía quedar atrás Ciro Gómez Leiva, quien incluso utilizó alguna de sus declaraciones hechas en las conferencias de prensa y en las conferencias vespertinas, donde se daba a conocer pues información a todo México por parte del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Y a través de una entrevista con Azucena Uresti, el abogado Javier Coello Trejo señala acerca de esta denuncia. Silvia Crucis, abogado, de que usted inició esta denuncia del 2020, noviembre del 2020. Muchos jueces se la quisieron echar abajo, pero finalmente la buena noticia es que se ha ordenado que este señor sí tiene que ser investigado, abogado. Así es, mire, Azucena, yo me comprometí, y no quiero que se tome como un hecho político, yo me comprometí a luchar primero por mi abogado, que se le murió su papá, luego por otras personas que se unieron a esto, y hemos continuado tratando de integrar la carpeta de investigación. Todo iba a raíz de que un tribunal le ordenó al juez de distrito, que en un principio había negado el amparo, de que se iniciara la carpeta. Se inició la carpeta, se ratificaron las denuncias, se empezaron a presentar pruebas, y obviamente yo llevaba esto pues a bajo nivel, porque sé con qué estoy y contra quién estoy. Claro. El problema es que cuando yo solicito que se cite ya a López-Gatell y a otros, al doctor Alcocer y a otros directivos, la Fiscalía General de la República me manda la carpeta al no ejercicio de la acción penal. Ante eso, solicito yo una audiencia de impugnación ante un juez de control y vamos a la audiencia, Azucena. Ahí la Fiscalía trata de decir que sí se hicieron las cosas, de que el gobierno federal publicó un decreto, de que lávate las manos, la sana distancia. Entonces el juez, después de escucharnos a nosotros, que convincentemente le hicimos ver que lo que aquí se está investigando es un homicidio por omisión, en el caso del papá de mi abogado, pero el de miles de personas. Entonces el juez llega a la conclusión y dice, si bien es cierto, sí se hicieron algunas medidas, pero no se hicieron las que se debían haber hecho. ¿Cómo cuál? Ahorita yo escuchaba el inicio de esta entrevista, lo que dijo el doctor López-Gatell. Yo me pregunto, ¿por qué España sí cerró? ¿O qué llega menos gente a España que a México? Sí cerraron los aeropuertos, sí no permitían que, si no se entraba con un certificado de salud, de que no tenían COVID, no entraban al país. Incluso, Azucena, un día antes de que España cerrara sus aeropuertos, yo estaba en España
Y si no salgo esa noche, me quedo allí. Así es, así es. ¿Sí? Fue demasiado, mire, doctor, este señor luego no lo acepta, no hay nunca hubo una corrección. Hoy nos queda claro a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, que el cubrebocas era fundamental. Pasaron muchas cosas, Absolutamente. se dijeron muchas cosas, algunas funcionaban, otras no. El cubrebocas era fundamental y desde los primeros días, los verdaderos expertos lo marcaban como algo básico. Usen el cubrebocas, dentro y fuera, pónganselo bien, tricapa, nos daban indicaciones. Y el señor Gatell, aferrado Así a es, decir que así no es, era Azucena. necesario, ¿no? Mire, Ujú. tenemos nosotros dictámenes que obviamente íbamos a presentar cuando me mandaron la carpeta no ejercicio, pero con esta resolución de un juez de control, tienen que aceptarme las carpetas, tienen que llamar a los científicos. Obviamente, desde antes de que llegara el primer caso a México, Ujú. ya había estudios de que se tenía que usar el cubrebocas, Sí, claro. que era Ujú. obligatorio usar el cubrebocas. Pasamos esta Que pandemia, no se... abogados, sin Sí, cubrebocas por responsabilidad así de este es. señor, que nunca lo dijo claro. Sin Oye, mire, oxígeno, sin hospitales, seguimos sin los medicamentos innecesarios. Fue realmente una locura. Se llega la hora. Qué bueno, yo le decía al inicio, pues qué bueno, porque nos decía el doctor Francisco Moreno del Centro Médico ABC, se habla de 800,000 muertes, de 800,000 familias destruidas, 800,000 mexicanos muertos, que pudieron haber sido menos, no cero, porque la pandemia, bueno, fue mundial este claro, asunto, pero 800,000 claro, no es posible así que lo es. dejemos pasar. Yo le decía, la buena es que se le va a investigar a este señor, pero la mala es que lo va a investigar la Fiscalía General de la República. O sea, Sí, pero mire, Susana, ujú, así pensaba yo en un principio, ujú. pero ahora sí tenemos una Suprema Corte de Justicia, ahora sí tenemos un Poder Judicial Federal que está respondiendo a los reclamos. Lo digo con toda claridad. Ujú. No es posible que este señor haya dicho durante meses barbaridades, ¿sí? Y que él, como subsecretario de Salud, y así lo prevé la ley de salud, era el responsable de la salud de los mexicanos. Tenía que haber hecho las cosas. Yo no sé si engañó al presidente o no. El presidente no es médico, ¿sí? Pero el señor tenía la obligación de decirle a la sociedad, cuidado, Claro. hagan esto, hagan... No, lavarse las manos está bien, sana distancia está bien, pero ¿cuándo lo dijo? Ujú. ¿Cuándo dijo que el cubrebocas tenía que ser No, obligatorio? siempre confuso, siempre con... una cosa de verdad tremenda que, mire, yo lo recuerdo y no puedo, perdón si esto parece muy emocional, pero no puedo dejar de indignarme recordando lo que decía Hugo López Gatell. Un escenario catastrófico, catastrofiquísimo, 65,000 muertes. Perdón, señor Gatell, 800,000. ¿Qué tan catastrófico le parece ese escenario? Ha sido No, bueno, brutal. mire, Ujú. es brutal y con todo respeto. Yo sí espero, confío en la justicia. No es nada personal, es Claro. Ujú. algo por justicia, sencillamente, Azucena. Y es personal, abogado, Soy, perdóneme, con cada una de esas familias, así abogado, que es, perdieron a un así es. padre, a un hijo, a una madre. Es que esto tiene que ser así. Si ustedes se dan cuenta, en esta entrevista que tiene con Azucena Oresti, muy claramente dice Javier Coello Trejo que ahora sí hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué está dando a entender con esta situación? Que se está prestando la propia Suprema Corte de Justicia, presidida por la ministra Norma Piña, para, según sancionar por actos de negligencia al doctor Hugo López Gatell. ¿Será un tema político? ¿No será muchísima la coincidencia de que en un mes vienen las elecciones en el Estado de México y en Coahuila y curiosamente un juez solicita abrir esta investigación? Y vean en qué momento se lo estoy diciendo, porque de aquí a una semana, 2 semanas o 3 semanas, los medios de comunicación van a estar hablando en torno a esta investigación en contra de el doctor Hugo López Gatell. ¿Coincidencia? No lo creo. De hecho, aquí tenemos el comentario del periodista Jorge Gómez Naredo. El Poder Judicial está tan podrido que ahora una jueza ordenó una investigación contra el doctor Hugo López Gatell por supuestamente matar a miles de personas durante la pandemia. A la jueza le ordenaron eso, quienes controlan ese poder. O sea, está señalando a los ministros, la ministra Norma Piña. Hugo López Gatell es un funcionario excepcional y ejemplar. Pero miren, algo muy curioso. Ellos señalan, supuestamente en esta denuncia que presentan contra el doctor Hugo López Gatell, de que no se actuó o no, el gobierno de México no actuó adecuadamente para enfrentar los efectos o los contagios de la pandemia. Y esto es muy sencillo de comprobar que no tiene relación o que no tiene nada que ver lo que está señalando el propio abogado que está presentando esta denuncia. Lo digo por lo siguiente.
Si nosotros nos vamos a buscar dentro del histórico, ¿no? Digamos, el ranking histórico en cuanto a las defunciones por cada 100,000 habitantes a nivel mundial, aquí vemos lo que dice esta investigación o este estudio. Países con más decesos por la pandemia por cada 100,000 habitantes. Y miren, no se encuentra a nivel mundial, no se encuentra México dentro de los primeros lugares. Tenemos a Perú en primer lugar, Bulgaria, Hungría, Bosnia y bueno, un sinfín de países. Por último, Moldavia. No aparece México. Si ustedes se dan cuenta, no aparece México. Y si lo hacemos este estudio, esta comparativa solo con América Latina, tampoco México aparece dentro de los primeros lugares. Aparece antes de México Perú, Chile, Brasil, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia, Paraguay y luego posteriormente viene México. Entonces, ustedes díganme, ¿realmente fue una mala intervención o un mal manejo de la pandemia en México durante la administración o el manejo que le dio el doctor Hugo López-Gatell? No. Si esto fuera cierto, como mencionan los chayoteros, como menciona el propio abogado Javier Coello, pues México estaría en los primeros lugares de decesos a nivel mundial y en América Latina. Él hacía referencia a países como España que cerraron sus fronteras, que utilizaban supuestamente oportunamente el uso del cubrebocas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estos países tienen un índice aún mayor que el propio México? Creo que sí me doy a entender muy bien, ¿no? O sea, ellos hacen una comparativa de algunos países que implementaron medidas de restricción más enérgicas para el manejo de la propia pandemia. Y resulta que esos países no salieron mejor estadísticamente que México. Entonces, ¿cómo pueden sostener esos dichos en contra o esas acusaciones en contra del doctor Hugo López-Gatell? De verdad que no tiene lógica. Ahora, la mayoría de los mexicanos sabemos que esta enfermedad pues afectó a muchos países. La salud, el estado emocional también de los ciudadanos, porque obviamente hubieron muchos decesos. Pero en ningún otro, hasta donde yo tengo entendido, se le ha juzgado a los ministerios de salud o, en este caso, como lo manejan en México, al propio secretario de salud. O sea, ninguno ha sido juzgado. Y ahora México quiere dar el ejemplo ante una pandemia que no se sabía a ciencia cierta en un principio cómo tratarla porque era una enfermedad nueva. Yo francamente creo que esto es un tema político y lo vuelvo a repetir. Van obviamente a tratar de lesionar al gobierno, la imagen del gobierno de México, gracias al Poder Judicial con el pretexto de la pandemia. ¿Casualidad? No lo creo, se los vuelvo a repetir. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente de la República a esta decisión que toma un juez, de nueva cuenta, un juez. Los jueces ponen en libertad en nuestro país a los narcos, a los criminales, y a quienes están realizando su función y la hacen bien, los quieren poner detrás de las rejas. Vaya con el Poder Judicial. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye bye.